Hoy os traigo una super tutorial facilísima de la leche. Así que con motivo del estreno de la película de Warcraft, pues decidí hacer un par de camisetillas con esa temática. Y por qué no, pues usarlos para el día del estreno, que bueno, aquí ya fue hace una semana. Y sí, efectivamente, nosotros nos las pusimos y los que me seguís por las redes sociales ya visteis una fotillo que puse. Además, mi novio y yo salimos súper favorecidos en esa foto, o sea, yo creo que no se va a poder superar en la vida. De verdad que salimos guapísimos. Buscarla si tenéis tiempo porque vale la pena. También añadir que en el vídeo os voy a enseñar diferentes técnicas para poder hacer esto, ya que me encontré con el problema de que al principio iba buscando pintura específica para pintar sobre tela y me costó un poco, no sé por qué, me costó bastante encontrarla. Así que encontré un par de alternativas que os pueden servir y además son bastante baratas, a tomar nota. Y bueno, las camisetillas en cuestión son estas de aquí, mirad. Esta es una, que como veis pues tiene el símbolo de la horda en un lado y en el otro, como se me quedaba muy vacío, pues decidí ponerlo de Lok'tar Ogar. Luego tenemos esta otra, que es para chico y bueno, pues como veis, también tiene el símbolo de la horda, esta vez en rojo y muy grandote. Aprovecho para deciros que el diseño de esta en concreto pues se vende por internet, así que básicamente lo que hice fue copiarme de otra camiseta que ya existe, sigue aquí con todo el morro. Pero bueno, es para uso propio, así que espero que no pase nada. Y por último pues esta otra, que ya que he estado con el chiringuito montado pues dije pues aprovecho y me hago una más, que es esta, al final es mi favorita. Conseguí hacerle este degradado que para mí me parece muy chuli y puesta me gusta bastante más que la otra, así que simplemente espero que los de Warcraft no me denuncien porque me haya hecho aquí con todo el emporio de los logos de la horda, y que hagáis esto simplemente para algo personal y no se os vaya la pinza y empecéis a vender camisetas así en este plan, porque no, eso no es legal y se os puede caer el pelo. Aparte, moralmente es para que se nos caiga la cara de vergüenza, o sea, eso no lo hagáis nunca. Y como siempre, pues al final del vídeo mandaré los saluditos pertinentes y nada más, os dejo con el tutorial. Lo primero y esencial, la camiseta. Y si es de algodón, mejor que mejor. Vamos a realizar la plantilla y para ello cogeremos una cartulina grande o podemos hacer como yo y unir varias hojas con celo, componiendo más o menos el tamaño deseado. Después nos llevamos las hojas a nuestro ordenador, abrimos el diseño que queramos, ajustamos su tamaño hasta la medida de los papeles, cogemos un lápiz y con muchísimo cuidado comenzamos a calcar. Cuidadito por favor, que los monitores son muy sensibles y a ver si nos va a tocar ahorrar para uno nuevo y no es plan, En mi caso yo preferí coger el nuevo símbolo de la horda que utilizaron para la peli de Warcraft, que como veis es prácticamente lo mismo, pero un poco más chulo, ¿no? Para mí al menos. Y ahora nada, con un cúter o unas tijeras, lo que tengáis, vamos recortando todo el interior del dibujo. Cuando acabéis, quedaros con las dos partes porque podéis utilizarlas aunque sean de forma diferente. Ahora cogemos una tabla, un cartón duro o una bandeja, lo que tengáis, algo que sea del tamaño del diseño que vamos a hacer. Lo metemos por dentro de la camiseta y lo dejamos todo bien ajustadito y lisito. Lo aseguramos todo muy bien con unas pinzas. Con esto vamos a evitar que se nos mueva la tela de sitio cuando estemos pintando y también que traspase la pintura y manche la parte de atrás de la camiseta. Limpiamos bien la tela, que no haya ningún resto de suciedad. Colocamos la plantilla encima y la fijamos con celo. Y listo, para pintar os voy a explicar las alternativas que yo conozco. Una de ellas es este botecito de Fabric Painting Medium. Es un producto que sirve para mezclarlo con pintura acrílica y, por así decirlo, convertirla en pintura textil. Lo que ya no sé seguro es si solo servirá para pintura de la marca americana o cualquier pintura acrílica. Pero vaya, todo es cuestión de indagar un poco por internet. Otra alternativa sería este tipo de pintura, que es a base de látex, que aunque no indique que es para tela, os aseguro que funciona perfectamente, pero eso sí, fijaros siempre que lleve látex. Y como veis, estas marcas son facilísimas de encontrar en cualquier lado. Otra alternativa sería utilizar directamente un bote de látex plástico vinílico. Y atención, porque esto lo podríamos mezclar con pintura acrílica y hasta con témperas de estas para niños pequeños. Por lo que si queremos hacer proyectos grandes y no gastarnos demasiado dinero, esta opción sin duda es la mejor.
Aquí abajo os voy a dejar el enlace de un post de mi blog donde podréis ver más en detalle todas estas pruebas realizadas con los productos que os he mencionado y el proceso tras varios lavados y demás. Lo iré actualizando con fotos nuevas conforme vaya pasando el tiempo, así que si os interesa, echadle un vistazo. Y ahora para pintar la camiseta nos ayudaremos de utensilios tales como una esponja, esto que veis es hasta un estropajo, una esponja de textura y el tipo de pincel que más nos convenga. Ahora sí, comenzamos a hacer la mezcla de pintura, en este caso es una parte de producto por 2 de pintura acrílica. Con una esponja comenzamos a aplicar la pintura. El motivo de utilizar esto es que quedará mucho más uniforme que con un pincel e iremos dando toquecitos para no arrastrar la tela. Si queremos un color más intenso simplemente lo dejamos secar y aplicamos otra capa. A continuación voy a realizar la misma mezcla pero con negro y ayudándome con este tipo de esponjita voy a realizar algo de textura. Cuando quitemos la plantilla podemos seguir añadiéndole más detalles en el exterior del dibujo. Ahora voy a realizar el mismo proceso para las otras 2 camisetas, la única diferencia es que a esta le voy a añadir letras y para el color negro y marrón. Con un color que sea igual que el de la camiseta podemos crear efectos de este tipo. Y para la última, pues repetimos el mismo proceso. La diferencia es que aquí cuando se seque la pintura negra, voy a crear un degradado desde la parte inferior con pintura roja. Aprovecho para deciros que aunque esta camiseta sea de algodón, me dio un poco de problemas porque es bastante elástica, con lo cual se verán algunas rayas de separación si se estira. No es nada grave, pero bueno, lo digo para que lo tengáis en cuenta. Y ya están todas, ahora simplemente las tenemos que dejar secar de 24 a 48 horas. Transcurrido ese tiempo vamos a quitar las pinzas. Como veis, si no hubiéramos puesto la base por dentro, la pintura habría traspasado tanto que se habría pegado a la parte de atrás de la camiseta y habríamos tenido un problema. Para que se fije bien la pintura vamos a tener que plancharlo durante 30 segundos y utilizando un papel vegetal para que no se nos pegue la pintura a la plancha. Y mucho ojito con las camisetas que sean muy finas. Si damos muchas capas de pintura, mirad lo que puede pasar. Vale que esa parte no se va a ver porque va por dentro, pero bueno, da un poco de miedito. Y nada chicos, pues este ha sido el resultado de las 3 camisetas. Podéis dejarme en los comentarios cuál es la que más os ha gustado a vosotros, a ver si coincidimos en gustos. Por último, deciros que para lavarlas, darles primero la vuelta y procurad no lavar a temperatura muy alta. Si laváis en frío o a mano, pues muchísimo mejor. Y a la hora de plancharlas, ni se os ocurra tocar el dibujo con la plancha. Poned siempre un pañuelo, un papel vegetal, lo que sea, pero algo que evite que la pintura se nos acabe quedando ahí pegada. O simplemente plancharlas del revés si la pintura no ha traspasado al interior. Y ahora vamos con la sección de saluditos, por favor. La otra vez ya lo dije, pero parece que a algunas personas les costó entender que es imposible saludar a todo el mundo, o sea, es imposible. Así que esta vez decidí marcar un límite de 10 personas para que todo el mundo ya se mentalice un poco. Aún así sé que va a haber gente que se va a quejar de lo mismo, así que por favor pido otra vez paciencia sobre esto, no me voy a explayar más porque es que es un rollo y creo que el que no lo entiende es porque no quiere entenderlo, sin más, y ya está. Así que bueno, esta vez los pedí por Instagram. Como ya dije, cada vez los voy a ir pidiendo por una red social distinta porque unos me tienen en una, otros me tienen en otra, así que me parecía lo más justo para todos y nada. Vamos a empezar. Y vamos a empezar con señorita Zombie, que me dice, bueno, lo vamos a intentar, que viva el FX y las manualidades guapas o guapas y el cosplay. Besillos guapa. Pues como bien has dicho, que viva todo esto porque es muy divertido y nos salga bien o mal, yo creo que es algo que todo el mundo tiene que intentar al menos una vez en la vida porque lo digo yo y ya está, ahí lo voy a dejar. Y nada, que muchísimas gracias tanto por este comentario como todos los que me voy topando tuyos por las redes sociales o en los vídeos que me
me pone muy contenta. Así que un besito y un saludito muy grande para ti. Luego tenemos a Susana Zabala X3 o X y carita de gato, no sé cómo interpretarlo. Oh my god, yo deseo uno, realmente amo tu trabajo, realmente te admiro demasiado, hermosa Kivansky. Sigue así, eres toda una inspiración y mi modelo a seguir. Gracias por todo y cada uno de los vídeos que has hecho, los amo todos, te quiero mucho. Bueno, yo con estas cosas de verdad hay veces que, bueno, pues muchísimas gracias Susana por tus palabras, de verdad que es que cuando leo estas cosas es como que me cuesta muchísimo asimilar que sea real, porque es como que se me queda demasiado grande para mí, pero bueno, de verdad que las valoro muchísimo, así que gracias por tu comentario que es precioso y un besito y un saludito muy grande para ti. Y ahora seguimos con Sasuke Edu o Sasuke Edu, que me dice yo quiero y carita de gato, aunque no te va a dar tiempo de saludar a todos, espero que la gente no se cabree por ello y tenga la capacidad de entender que es algo muy difícil. Yo te saludo igual, un besazo y a seguir así, que eres una pedazo de artista. Pues muchas gracias Edu por ser tan comprensible, que la verdad a día de hoy cuesta bastante. Muchísimas gracias por tu comentario y por seguirme bastante a menudo, que lo sé, te veo bastante. Así que nada, un saludito y un besito muy grande para ti. Y luego tenemos a Onyx Faith, que me manda un icono con un besito muy mono. Y que bueno, esta es otra chica que me sigue desde fuera y no habla español, así que viene vuestra parte favorita y la que más odio yo. Así que vamos a dirigirnos a ella con propiedad y ya que me estoy haciendo al inglés de forma salvaje y descontrolada, pues vamos a ello. So thank you Onyx for your support and you will always be my blue-haired girl. No, my favorite blue-haired girl in the world. No, in the whole world. Kisses from Spain. A big kiss for you. Thank you. También tenemos a Oceans of Blood que me dice yo quiero un saludito Star Trek, el saludito Trek y ese, ¿no? Yo es que no soy muy de Star Trek, pero lo voy a intentar, además con la izquierda, a ver. Dios, qué parálisis de mano, no me sale. Esto es patético, es lo máximo que te puedo hacer con la izquierda, hija mía. A ver, vamos a hacerlo con la derecha. ¡Tan! Bueno, esto ya es otra cosa, esto ya es muy pro. Así que, ¿ves? ¡Ole! Muchísimas gracias por tu comentario y de verdad que te deseo muchísima suerte para el concurso de Nix, aunque bueno, suerte no te hace falta porque lo vas a petar igualmente. Y nada, que eso, un saludito y un besito muy grande para ti. Y seguimos con Nicola Pesic, que también es de fuera, que me dice hola Kivansky, all the tutorials you do are insane. Congratulations to the success of your channel. Love from Australia. Nicola. Thank you so much for your kind words and for following me all this time. I appreciate that. And a big hug to you from your Spaniard friend. Como os riáis, se acaban los saluditos, para siempre. Vamos con Niartiar, que tenía muchísimas ganas de saludar a este chico, de verdad. Buenas Kivansky, me encantan todos tus vídeos, me lo paso muy bien con ellos, dado a que el toque de humor que tienes en tus vídeos no lo hace ningún youtuber, es algo diferente y genial. Además de que haces cosas impresionantes. También los de ASMR son geniales, muchas veces me relajo con ellos. Bueno, Niar, muchísimas gracias por tus palabras y por este comentario, que de verdad que... Además eres de las personas en las que cada vez que subo un vídeo me veo algún comentario tuyo segurísimo y de verdad no sabes cuánto me alegra notar que te entusiasme tanto todo lo que hago, así que muchísimas gracias de nuevo y un saludito enorme y un besito muy grande para ti. También tenemos a Kinako Monster 22 que me dice ese momento en el que llegas demasiado tarde, XD, malditos deberes y una cara. A ver Kinako, esto no va por tiempo, o sea que da igual que me comentéis el primero por la mitad o el último, y a ti no te podía dejar fuera por la sencilla razón de que me comentas muchísimo en todas partes, o sea, le pones un entusiasmo brutal y de verdad ¿qué sería de mis publicaciones si no tengo comentarios como los tuyos? Que aparte de que me hacen saber que las veis, pues me animan muchísimo, así que mil gracias por seguirme y un saludito enorme y un besito para ti. Y aquí tenemos otro amigo que tampoco habla español, de verdad cómo me hacéis sufrir digital, Overlord, que me dice you know I want that for sure. Jan, I know who you are and you are awesome. Thank you so much for following me all this time. And you know what? I love your rats. Your rats are so cute. Your rats are so cute that it hurts. And I love your guitars.
So, keep up the good work. Jan, thank you so much. Y vamos ya con el comentario destacado, que esta vez va a ir para Pablo García Cano, que me dice: me encantaría salir en tu vídeo aunque fuera un efímero momento, sería una inyección de moral. Nunca dejes de hacer lo que haces, gracias por inspirarme a ser mejor artista. Mucho ánimo y un abrazo. Bueno, yo leyendo esto pues no me pasó desapercibido, o sea, muchísimas gracias de verdad por estas pedazos de palabras, o sea, es que de verdad que cada vez que me decís lo de la inspiración es como que es demasiado surrealista para mí, de verdad, es como... ¿Seguro que estáis hablando de mí? O sea, seguro. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias por lo que me has dicho. Espero que te haya hecho feliz, que te haya saludado. Muchísimo ánimo en tu trabajo como artista y de verdad intenta nunca tirar la toalla porque hay que seguir adelante. Así que un saludito y un besito enorme también para ti. Y nada chicos, pues aquí se queda el vídeo. Estad pendiente de mis redes sociales para enteraros de saluditos, directos, que suelo hacer bastantes últimamente, y cualquier otra cosilla que se me ocurra. Soy muy pesada, muy pesada, pero de verdad os recomiendo que me sigáis por ahí. Y nada más, que muchísimas gracias de nuevo por verme, como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Anda, posa como un modelo, como el de... Dime lo que tengo que hacer y ya está. Pobrecito. Sí, pobrecito. ¿Qué te parece bien? Dios, qué manos más arrugadas. Manos venosas. Que como veis pues tiene el símbolo de la horda.